Hola a todos, vamos a empezar con una revisión de la prensa en España. Kylian Mbappé está frecuentemente en los titulares de la prensa, como es el caso del periódico AS. Este periódico explica que el Paris Saint-Germain tiene un nuevo plan para el francés. Poner presión sobre él utilizando a los aficionados parisinos. Por favor, mis amigos, les pido que vean toda la revisión, hay muchos temas importantes para ustedes. La idea es aprovechar a los fans que estarán presentes en el partido de vuelta contra Lorient, este sábado. Los directivos esperan que sea abucheado y que así ceda. Mientras tanto, en el lado del Real Madrid, todavía se espera un gesto de Mbappé. Aunque la idea inicial sea ficharlo gratis en un año, los madridistas no se moverán este verano sin ninguna señal del francés. Además, Marca aborda el tema nuevamente. Hasta ahora, el Real Madrid no ha recibido ninguna llamada o mensaje de Kylian Mbappé o de su círculo cercano. El periódico también agrega que no ha habido discusiones entre los dirigentes del equipo blanco y los del PSG sobre Mbappé. Por ahora, parece que todos están esperando a que Mbappé se manifieste. En Francia, el periódico deportivo en sus páginas internas informa sobre el PSG, que anunció ayer a varios jugadores, incluyendo a Verratti y Neymar, que no contarían con ellos en esta temporada. Este anuncio causó un gran revuelo y se debe a las intenciones de salida de ambos jugadores. Aunque en el caso del internacional italiano Verratti, la opción de quedarse en París ha sido considerada. Hugo Ekitike también está entre los jugadores que podrían ser descartados, posiblemente como parte de un acuerdo de transferencia al Calemies para el Paris Saint-Germain. Este tema también es titular en Le Parisien. Sin embargo, según el periódico local, tanto Verratti como Neymar están en la lista de jugadores no deseados del PSG, pero aún no han sido efectivamente apartados del equipo por el momento. Esto es algo que debe seguirse. Según L'Équipe, está ocurriendo un verdadero cambio de rumbo en el Paris Saint-Germain, con un total de 21 jugadores, incluido Mbappé, que aparentemente no forman parte de los planes del club, puestos en el mercado de transferencias. Además de los mencionados, otros jugadores como Draxler, Navas, Ekitike y Renato Sánchez también están siendo considerados para transferencia. Y así seguimos. Mantente actualizado sobre tu club y el mundo del fútbol con la revisión de la prensa deportiva europea, ADN del fútbol. Suscríbete al canal y activa la campana para recibir las actualizaciones. Desde Italia, Dusan Vlahovic está en la portada del Corriere dello Sport. La Juventus jugó ayer un amistoso contra la Juve Next Gen, los jóvenes del club. Los bianconeri se divirtieron y ganaron fácilmente por 8-0, dándole la oportunidad al delantero de marcar un doble gol. Por eso está en la portada del periódico transalpino, que agrega que las negociaciones continúan con el Chelsea, que todavía ofrece 20 millones de euros, mientras que la Juventus pide 35 millones de euros. También se habla de esta operación en la portada de la Gazzetta dello Sport este jueves, pero con la adición de Romelu Lukaku. Pues ayer, su nombre resonó en el Juventus Stadium. De hecho, los aficionados de Turín dejaron en claro que no quieren al delantero belga, como informa el periódico de papel rosa. Esto también es titular en Tuttosport. Para el medio de comunicación, no hay duda, Lukaku está simplemente rechazado. El estadio le dijo no al belga, se puede leer en la portada del periódico. Volviendo a España, con un joven jugador que ha sido tema en Cataluña desde el partido contra el Tottenham y su destacada actuación, él está en la portada de Mundo Deportivo, este jueves, que no se anda con rodeos y titula, La Minemanía, una fiebre que no solo ha llegado a Cataluña. El periódico explica que su desempeño ha tenido un impacto global y que todo el planeta del fútbol ha descubierto la nueva joya del FC Barcelona. Sin embargo, hay otro jugador que está causando gran agitación entre los catalanes, Neymar, que también está en la portada de Sport Hoy, después de la noticia que fue explicada al principio del vídeo. El periódico afirma que el Barcelona debe aprovechar la situación de Neymar, ya que claramente está siendo empujado fuera por el PSG. No hay más dudas al respecto, y ahora el Granada debe aprovechar la oportunidad. El problema, como explica el periódico, es que la única forma de traerlo sería rescindir su contrato antes de ficharlo, o bien pasar por un club saudita que lo cedería de inmediato al Barça. Y así continúa la historia. Finalmente, en Inglaterra, se habla principalmente de las recientes declaraciones de Rodri, centrocampista del Manchester City. Jugó mucho la temporada pasada, 56 partidos con los Sky Blues, y reflexionó sobre este ritmo frenético del cual recientemente habló Rafael Bereni. Ahora soy joven, pero tal vez cuando tenga 30 o 31 años, ya no pueda hacer este tipo de cosas. Necesito cuidar mi cuerpo porque 60 partidos no son lo mejor para un jugador. Además, las temporadas se están alargando cada año. Necesitamos adaptarnos a esto. Evidentemente, comparte la opinión del defensor francés sobre los calendarios muy ajustados. Estas declaraciones son destacadas, en particular, en el Daily Star. Para el tabloide, esto incluso parece una petición directa a Pep Guardiola y su equipo, Rodri necesita descanso. Esto concluye nuestra revisión de prensa, amigos míos. Gracias por su fidelidad. Nos vemos en la próxima revisión.